¿Cuántas vidas caben en 80 años? ¿Y cuántos ayeres pesan sobre los hombros cuando el sol empieza a ponerse definitivamente? En Alquería Blanca, un nudo de cal y silencio colgado en las faldas de la exarquía malagueña, el verano llegaba como un soplo cálido cargado del aroma dulzón de los jazmines nocturnos y el polvo antiguo de los caminos. Para Mateo Vargas, cada amanecer era un calco del anterior, el mismo sol rajando el cielo sobre los olivares, el mismo silencio espeso en la casa vacía desde que Elena se fue hacía ya 15 años, la misma rutina lenta marcada por el crujido de sus huesos y esa cojera terca en la pierna derecha, recuerdo tozudo de una caída que él, en sus 70 y tantos, despachó como una tontería. 80 años, se decía pronto, pero el peso no estaba en el número, sino en la estela de decisiones no tomadas, de palabras no dichas, de caminos no andados. Se levantaba con el sol, el cuerpo protestando en cada movimiento. Desayunaba pan duro con aceite de su propia cosecha, el único orgullo que parecía quedarle intacto, y café recalentado. Luego se sentaba en el patio bajo la sombra esquiva de la parra y miraba sus manos, manos grandes, nudosas, manchadas por décadas de tierra, sol y trabajo, manos que habían arado, sembrado, recogido, manos que habían sostenido a sus hijos, que habían acariciado a Elena, manos que ahora lo sabía, también habían dejado de hacer muchas cosas. Ese verano, sin embargo, algo rompió la monotonía. Sofía, su nieta. 19 años, estudiante en la ciudad, un torbellino de energía, tecnología y preguntas que a Mateo le sonaban a otro idioma. Llegó con su maleta de ruedas haciendo un ruido profano en las calles empedradas, sus auriculares colgando del cuello y una sonrisa que por un instante le recordó a Elena. ¡Abuelo! El grito resonó en el silencio de la casa. Mateo se levantó, apoyándose en el bastón improvisado que usaba a veces. El abrazo fue rápido, casi incómodo para él, acostumbrado a una economía de gestos. Sofía revoloteó por la casa, dejando su mochila en el cuarto que siempre ocupaba, hablando sin parar de exámenes, amigos, planes. Mateo asentía, intentando seguir el hilo, pero su mente se perdía en el contraste. La vitalidad desbordante de ella, el peso quieto de sus propios años. Fue mientras Sofía deshacía la maleta cuando encontró la vieja caja de lata sobre el aparador. Dentro, fotos descoloridas. Sacó una. Mateo y Elena, mucho más jóvenes, sonriendo en la feria del pueblo, ella con un vestido de flores, él con una camisa blanca impoluta, el pelo negro y rebelde. ¡Qué guapos estabais! ¿Estabas feliz aquí, abuelo? La pregunta, tan simple, tan directa, le golpeó como una piedra en el pecho. Mateo cogió la foto. Sí, recordaba ese día. La música, el vino dulce, la risa de Elena. Pero lo que vino con más fuerza fue la sombra de lo que vino después. La rutina implacable, las preocupaciones ahogando las risas, las oportunidades que se dejaron pasar como hojas secas arrastradas por el viento. Miró sus manos, las de la foto y las de ahora. Eran las mismas, pero cargadas de un tiempo irrecuperable. Un vago pensamiento sobre Elena, sobre el tiempo que no le dedicó cuando aún podían, le nubló la vista. Carraspeó. Sí, niña, eran otros tiempos. Pero la puerta a los 70 se había abierto, y el aire cargado de lamentos empezó a filtrarse en el presente. Al día siguiente, Mateo propuso un paseo por el pueblo antes de que el sol apretara demasiado. Caminaban despacio, él marcando el ritmo con su cojera, Sofía adaptándose con una paciencia que él no esperaba. Cruzaron la plaza, el corazón social de Alquería Blanca, donde las mujeres mayores ya barrían sus puertas y los primeros hombres se sentaban en la terraza del bar a tomar el café y leer el periódico. Fue entonces cuando Mateo lo vio. Al otro lado de la plaza, saliendo de la panadería, estaba Antonio, su amigo de la infancia, su compadre, ahora otro anciano encorvado, con el pelo blanco ralo y la misma mirada testaruda que recordaba. Hacía años que no cruzaban palabra. Demasiados. Mateo se tensó involuntariamente, sus dedos agarrando con más fuerza el pomo del bastón. Desvió la mirada fingiendo interés por las macetas de geranios que adornaban un balcón cercano. Antonio también lo vio. Sus miradas se cruzaron fugazmente, un instante cargado de décadas de silencio y orgullo enquistado. Ninguno hizo ademán de saludar. Antonio siguió su camino, desapareciendo por una callejuela. ¿Quién era ese señor, abuelo?, preguntó Sofía, que no se había perdido el breve intercambio de miradas. Un conocido, murmuró Mateo, la voz más áspera de lo habitual. Pero la imagen de Antonio le había traído de golpe el recuerdo de aquella tarde estúpida. Haría unos 12 o 13 años, él ya bien entrado en los 70.
una discusión absurda sobre los lindes de un olivar, o quizás fue por política. Ya ni se acordaba bien del motivo exacto. Lo que sí recordaba eran las palabras duras, los gritos, el orgullo herido de ambos. Recordaba haber esperado una disculpa que nunca llegó y haber sido demasiado orgulloso para ofrecer la suya. Y así una amistad de toda la vida se había marchitado como una flor cortada. Ahora, al verlo tan viejo como él, sintió una punzada aguda de arrepentimiento. ¡Qué estupidez! Cuántas tardes de dominó perdidas, cuántas conversaciones, cuántos recuerdos compartidos echados por la borda por no saber tragar el orgullo. Miró a Sofía, tan joven, tan ajena a esas rencillas que carcomen el alma con los años. ¿Cómo explicarle el peso de un silencio tan largo? De vuelta en casa, el calor ya se hacía sentir. Mateo quiso arreglar una persiana descolgada en el patio. Se subió a un taburete bajo, pero la pierna derecha le falló al intentar estirarse. Un dolor agudo le recorrió desde la cadera hasta el tobillo. Casi pierde el equilibrio. «Abuelo, cuidado, deja, que ya lo hago yo», dijo Sofía, acercándose rápidamente. «Puedo solo», replicó él con brusquedad, más por la frustración de sentirse inútil que por verdadera convicción. Se bajó del taburete con dificultad, mascullando entre dientes. La cojera. Siempre la cojera. Le vino a la mente la caída en el olivar. Tendría 72 o 73 años. Un resbalón tonto en una piedra mojada. El golpe fue fuerte, pero se levantó, sacudiéndose la tierra y el dolor. «No es nada», se dijo. Elena, que aún vivía, insistió en que fuera al médico. «Son cosas de la edad», le contestó él, quitándole importancia. El médico del pueblo, don Manuel, también se lo recomendó en una visita casual. «Mateo, esa cadera hay que mirarla, que luego vienen los lamentos». Pero él estaba demasiado ocupado, o eso creía, demasiado orgulloso para admitir que algo no iba bien. «No tengo tiempo para médicos», zanjó. Y ahora esa tontería era una compañera constante, un dolor sordo que le limitaba cada día, un recordatorio permanente de su propia negligencia, de haber priorizado el trabajo o la terquedad por encima de su salud. Se sentó en la silla de Anea, respirando hondo, observando a Sofía arreglar la persiana con una agilidad que él ya solo podía recordar. Ella, mientras tanto, ya estaba de nuevo con el móvil en la mano, sus dedos volando sobre la pantalla. Otro mundo. Un mundo al que él nunca quiso o supo acercarse. Llegó el tercer día, y con él un nuevo intento de Sofía por conectar los mundos. Había traído su vieja tablet, pensando que quizás al abuelo le gustaría ver fotos de la familia que vivía lejos o leer las noticias sin tener que acercarse tanto al papel. Se sentó a su lado en el sofá de Skye gastado, la pantalla iluminando sus rostros. «Mira, abuelo, es muy fácil. Tocas aquí para encenderla, ¿ves? Y aquí están las fotos que me mandó papá el otro día». Mateo miraba la pantalla con desconfianza. Los colores brillantes, las imágenes que cambiaban con un simple toque, le parecía brujería. Sofía intentaba guiar su dedo índice, grueso y torpe, sobre la pantalla táctil. «No, abuelo, más suave, así». Él apretaba demasiado o no lo suficiente. Las aplicaciones se abrían y cerraban sin control. La frustración empezó a asomar en su rostro arrugado. «Esto no es para mí, niña», dijo finalmente, retirando la mano como si la tablet quemara. «Demasiados botones, demasiadas luces». Sofía suspiró, una mezcla de cariño y exasperación. «Pero, abuelo, podrías hablar con papá por videollamada, verle la cara». Mateo negó con la cabeza. Ya había tenido esa conversación con su hijo por teléfono. La idea de verse reflejado en una pantalla, de tener que fingir una naturalidad que no sentía ante una máquina, le resultaba incómoda, ajena. Le vino a la memoria, fugazmente, cuando Elena, poco antes de enfermar gravemente, le había animado a apuntarse a un curso de informática básica que ofrecían en el centro de mayores del pueblo vecino. «¿Yo? ¿A mi edad? ¿Para qué quiero aprender esas chismes?», había respondido él con su habitual cerrazón. Elena había insistido suavemente. «Para que no te quedes atrás, Mateo. Para hablar con los nietos, para saber qué pasa en el mundo». Pero él se había negado en redondo. Era el miedo a lo desconocido, el miedo a parecer torpe, el orgullo de creer que ya lo sabía todo lo que necesitaba saber. Y ahora esa negativa se traducía en una barrera más, una ventana cerrada al mundo exterior, una oportunidad perdida de sentirse un poco menos solo, un poco más conectado. Miró a Sofía, que ya había guardado la tablet y volvía a refugiarse en su teléfono. Se encogió de hombros internamente. Quizás tenía razón. Quizás se había quedado atrás voluntariamente. Pero admitirlo, incluso para sí mismo,
era como tragar arena. Se levantó del sofá, buscando refugio en la rutina familiar del patio, en el riego lento de las macetas, en el silencio que al menos no le hacía preguntas incómodas. Más tarde, mientras preparaba una simple ensalada para el almuerzo, sus habilidades culinarias nunca habían ido mucho más allá desde que Elena faltaba, encontró en un cajón olvidado un viejo libro de poemas de Machado que Elena le había regalado hacía años, cuando cumplió los 70. Lo había abierto una vez, leído un par de versos y lo había guardado. No tengo tiempo para poesías, se había excusado. Ahora, al pasar las páginas amarillentas, sintió otra punzada de lamento. El tiempo para uno mismo, el tiempo para cultivar algo más que olivos, el tiempo para leer, para aprender algo nuevo, para simplemente ser más allá del trabajo y las obligaciones. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo por placer, sin sentir que estaba perdiendo el tiempo? No lo recordaba. Sus 70 habían sido una continuación de sus 60, trabajar la tierra, rumiar la ausencia de Elena, mantener las rutinas como un escudo contra el vacío. No había habido espacio para descubrir nuevos intereses, para hobbies abandonados, para el simple disfrute de aprender algo porque sí. Otro lamento más que añadir a la cuenta. El cuarto día amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta de verano. El aire era denso, pegajoso. Durante la comida, el silencio se instaló en la pequeña cocina, solo roto por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Sofía, quizás sintiendo la atmósfera cargada, empezó a hablar de sus amigos, de un viaje que planeaban hacer por Europa al terminar los exámenes. Hablaba con la ilusión chispeante de la juventud, detallando rutas, albergues, ciudades soñadas. Mateo escuchaba a medias, removiendo la comida en el plato. Los planes de Sofía, tan llenos de futuro y posibilidades, le hacían sentir aún más anclado a su pasado inamovible. Viajar. Él nunca había salido de Andalucía, salvo una vez a Madrid para hacer la mili, hacía una eternidad. Elena siempre había querido ver el mar Cantábrico, pasear por Santiago de Compostela. Cuando te jubiles, Mateo, iremos, le decía ella con esa esperanza tranquila que la caracterizaba. Pero él siempre encontraba una excusa. La cosecha, los animales, el dinero que nunca sobraba. Cuando por fin se jubiló oficialmente, porque un hombre de campo nunca se jubila del todo, Elena ya empezaba a sentirse cansada. Y luego la enfermedad se la llevó demasiado rápido. Le vino un recuerdo, no de un viaje no realizado, sino de algo más sutil, más doloroso. Fue poco después de quedarse viudo. Él tendría unos 65, entrando en esa década de los 70 que ahora repasaba con lupa. Se había encerrado en sí mismo, en un mutismo hosco, ahogando la pena en trabajo y silencio. Elena, su recuerdo aún vívido, le había intentado sacar de ese pozo. No Elena, sino su recuerdo aplicado a cómo ella habría actuado, o quizás cómo actuó en otros momentos de dificultad. Recordaba a su hija, antes de que ella también se fuera tan joven, intentando animarle. «Papá, tienes que salir, hablar con la gente. Mamá no querría verte así». Recordaba a su hermana trayéndole comida, intentando entablar conversación. Pero él los había rechazado a todos, consciente o inconscientemente. Había rechazado el consuelo, la mano tendida. Había interpretado su preocupación como una intromisión, su cariño como lástima. ¿Era orgullo? ¿Era simplemente no saber cómo manejar tanto dolor? Ahora, a los 80, con la perspectiva cruel que da el tiempo, se daba cuenta. No solo había lamentado no haberle dado más a Elena en vida, sino que también lamentaba no haber sabido recibir el amor y el apoyo que ella y otros después intentaron darle. Había invalidado sus esfuerzos, les había dejado con una sensación de impotencia y se había condenado a sí mismo a una soledad más profunda. El lamento era doble, por su ceguera emocional y por el dolor que seguramente causó a quienes solo querían ayudarle. Sintió una punzada de culpa tan intensa que tuvo que apartar el plato. Miró a Sofía, que seguía hablando de su viaje ajena a la tormenta interior de su abuelo, tan llena de vida, tan abierta al mundo. Intentó preguntar algo sobre el itinerario, sobre qué ciudades le hacían más ilusión, pero la voz le salió forzada, hueca. «¿Y te vas sola?», fue lo único que acertó a decir. «No, abuelo, voy con mis amigas, ya te lo he dicho», rió Sofía. Mateo asintió, volviendo a su silencio. La brecha entre ellos, entre su pasado lleno de renuncias y el futuro abierto de ella, le pareció de repente un abismo insalvable. La tarde transcurrió lenta, pesada. Mateo observaba a Sofía moverse por la casa,
a veces enfrascada en su móvil, a veces leyendo un libro, a veces simplemente mirando por la ventana la lluvia que por fin había empezado a caer, limpiando el aire y las calles. Él la comparaba con Elena, con su hija. Veía en ella retazos de ambas, pero también una fuerza nueva, una independencia que le desconcertaba y admiraba a partes iguales. Y se preguntaba si ella, algún día, miraría atrás a sus 20 años con la misma carga de lamentos que él sentía ahora por sus 70. Esperaba, con una fuerza que le sorprendió, que no fuera así. La última tarde de Sofía en Alquería Blanca llegó envuelta en la luz dorada y limpia que sigue a las tormentas de verano. El aire olía a tierra mojada y a jazmín intensificado. Mateo estaba en el patio trasero, regando con parsimonia sus 4 macetas de tomates y pimientos, una tarea que le conectaba con la tierra de una forma más manejable que el vasto olivar. El sol empezaba a descender tras las sierras, tiñendo las nubes de naranja y violeta. Estaba inclinado, llenando la regadera en el viejo pilón de piedra, cuando sintió un vacío repentino en el estómago, seguido de un mareo intenso. El mundo pareció dar una vuelta lenta a su alrededor. Las herramientas apoyadas en la pared, las macetas, el cielo, todo se desdibujó por un instante. Se agarró al borde del pilón, respirando con dificultad, un sudor frío perlando su frente. Sintió que las piernas le flaqueaban. Sofía, que había salido al patio a llamarle para la cena, lo vio tambalearse. «¡Abuelo!», gritó, corriendo hacia él. Llegó justo a tiempo para sujetarle por el brazo antes de que cayera. Le ayudó a sentarse en la vieja silla de Anea que siempre estaba allí, su rostro pálido contraído por la preocupación genuina. «¿Qué te pasa? ¿Estás bien?». Le trajo un vaso de agua fresca del pilón. Mateo bebió a sorbos, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El mareo empezó a remitir lentamente, pero le dejó tembloroso, asustado. No era el dolor de la cojera, era algo distinto, una sensación de fragilidad absoluta, un aviso de que la máquina, su cuerpo, empezaba a fallar de verdad. El miedo a la muerte, siempre latente bajo la superficie de su orgullo, emergió con una claridad brutal. Por un momento, la coraza que había construido durante décadas se resquebrajó. Sofía se sentó en el suelo a su lado, sin soltarle el brazo. Era un gesto inusual en ella, más dada a la distancia física. El silencio se prolongó, solo roto por la respiración aún agitada de Mateo y el canto lejano de una chicharra. La preocupación en los ojos de su nieta era real, profunda. «¿Tienes miedo, abuelo?», preguntó ella en voz baja, casi un susurro. La pregunta directa, la vulnerabilidad compartida en ese instante, desarmó a Mateo. No pudo responder con su habitual evasiva. Miró sus manos temblorosas, luego los ojos de Sofía, tan jóvenes, tan llenos de un futuro que a él se le escapaba entre los dedos. La voz le salió quebrada, ronca. «El tiempo», empezó, tragando saliva. «El tiempo se va, Sofía. Se va y no vuelve». Hizo una pausa, buscando las palabras, no para explicarse del todo, sino para liberar una mínima parte del peso que le oprimía. No dejes que el orgullo te quite lo importante». Su mirada se perdió un instante, buscando fantasmas en el aire del patio. Ni el miedo a sentir, a decir, a aceptar lo que te dan. Pensó en Elena, en su paciencia infinita, en las veces que él había rechazado su mano tendida, su consuelo silencioso, perdido en su propio mundo de trabajo y preocupaciones. Pensó en Antonio, en la amistad rota por palabras necias y silencios tercos. «Tu abuela», murmuró, casi inaudible. «Ojalá yo hubiera, con Antonio, tantos años perdidos por nada». No era una confesión completa, ni siquiera coherente. Eran fragmentos de un lamento demasiado grande para ser expresado con claridad. Pero la emoción era palpable, la tristeza acumulada se desbordaba en el tono de su voz, en la humedad que empañaba sus ojos viejos. Sofía no dijo nada. Siguió sentada a su lado, apretándole suavemente la mano. Quizás no entendía todas las referencias, todas las historias no contadas detrás de esas frases rotas, pero entendía el dolor, entendía el arrepentimiento. Y por primera vez vio a su abuelo no como el viejo terco y silencioso, sino como un hombre cargado de una vida vivida, con sus aciertos y, sobre todo, con el peso de sus errores. En ese momento, en el patio silencioso mientras el sol se escondía, la brecha entre ellos se estrechó un poco. La mañana siguiente llegó demasiado rápido, como suelen hacerlo las mañanas de despedida. El sol volvía a brillar con fuerza, secando los últimos restos de la lluvia nocturna. Sofía ya tenía la maleta hecha junto a la puerta. El ambiente en la casa era distinto, menos tenso.
Había una calma extraña, una comprensión tácita flotando en el aire después de la conversación fragmentada de la tarde anterior. Desayunaron en silencio, pero no era un silencio incómodo, sino más bien reflexivo. Mateo se movía con su lentitud habitual, pero parecía haber perdido algo de su rigidez defensiva. Sofía le observaba discretamente, notando las arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que su mano temblaba ligeramente al coger la taza de café. Cuando llegó la hora de irse, Mateo la acompañó hasta la puerta. Buscó algo en el bolsillo de su chaleco de punto y sacó un pequeño higo recién cogido de la higuera del patio, todavía tibio por el sol de la mañana. Se lo ofreció a Sofía, un gesto simple, casi infantil, pero cargado de un significado que ambos entendieron. «Toma para el camino», dijo él, evitando su mirada. «Cuídate, niña, y vive todo lo que puedas». Sofía cogió el higo, su piel suave y delicada entre sus dedos. Sonrió, una sonrisa teñida de melancolía. «Tú también, abuelo. Cuídate mucho». Y entonces hizo algo que no había hecho desde que era niña. Le dio un abrazo fuerte, apretado. Mateo se quedó rígido por un instante, sorprendido, pero luego torpemente levantó una mano y le dio unas palmadas en la espalda. «Llámame cuando llegues», añadió ella, aunque ambos sabían que la iniciativa de las llamadas siempre partiría de ella. «O prueba lo de la videollamada, ¿vale?» Mateo asintió vagamente, sin comprometerse. «Anda, vete ya, que perderás el autobús». Sofía le dio un último beso en la mejilla áspera y salió a la calle empedrada, arrastrando de nuevo su maleta ruidosa. Mateo se quedó en el umbral, viéndola alejarse hasta que desapareció en la esquina. La figura joven y llena de energía se desvaneció, llevándose consigo el breve paréntesis de compañía y dejando atrás el silencio habitual. Volvió a entrar en la casa. El silencio ahora parecía más denso, más pesado. Recorrió con la mirada los muebles viejos, las paredes desnudas, las fotos descoloridas, su vida entera contenida en aquellos pocos metros cuadrados. Se acercó a la ventana de la sala, la que daba a las laderas cubiertas de olivos. Apoyó la frente en el cristal fresco. Afuera el sol de la mañana bañaba el paisaje andaluz con una luz clara y brillante. Los olivos, viejos como él, pero aún aferrados a la vida, salpicaban las colinas con su verde plateado. El aire estaba en calma. Se quedó allí un largo rato, mirando sin ver, perdido en sus pensamientos. Los lamentos seguían ahí, como sombras persistentes, la salud descuidada, la amistad rota, el amor no expresado o no recibido, las oportunidades de aprender y viajar desechadas, el tiempo malgastado en rencores y rutinas vacías. Sus 70 años, esa década que debería haber sido de madurez serena, se le antojaban ahora un campo baldío, sembrado de si hubiera. Pero algo había cambiado. Quizás el susto de la tarde anterior, quizás la conversación torpe pero honesta con Sofía, quizás simplemente el peso acumulado de 80 años. Ya no sentía la rabia sorda contra sí mismo, ni la amargura afilada. Quedaba la tristeza. Sí, una melancolía profunda, como las raíces de los olivos viejos. Pero también había una especie de calma resignada, una aceptación del presente tal como era, con sus limitaciones, sus dolores y sus recuerdos imborrables. No podía cambiar el pasado. No podía volver a sus 70 y tomar decisiones diferentes. Pero podía vivir el presente que le quedaba, poco o mucho, quién sabía, con la conciencia de lo aprendido. Podía mirar sus manos nudosas y reconocer no solo lo que no hicieron, sino también lo que sí hicieron. Podía sentarse junto a la ventana y sentir el sol en la cara, no con la angustia del tiempo perdido, sino con la simple gratitud de sentirlo un día más. El viejo reloj de pared de la sala, herencia de Elena, siguió marcando las horas con su tic-tac pausado, imperturbable. Mateo se apartó de la ventana, cogió su bastón. Todavía quedaban cosas por hacer. Regar las macetas, preparar algo para comer, vivir. A su manera, con su cojera, con sus silencios, con el peso ligero y pesado de sus 80 años. La sabiduría amarga del lamento no le devolvería la juventud, pero quizás, solo quizás, le ayudaría a encontrar una paz tardía en el último tramo del camino. El eco de la maleta de Sofía sobre los adoquines se había extinguido hacía rato, pero Mateo permanecía en el umbral, como si esperara un retorno imposible. El sol le daba de lleno en la cara, acentuando la red de arrugas que surcaban su piel curtida. Finalmente, suspiró, un sonido apenas audible que se perdió en la quietud de la mañana y se giró para volver a la penumbra fresca de la casa. Los días siguientes retomaron su ritmo lento, casi inmutable. Sin embargo,
algo en el aire interior de Mateo había cambiado. Los lamentos seguían visitándole, especialmente en las largas horas de soledad, pero ya no llegaban como acusaciones afiladas, sino como viejos conocidos con los que se sentaba a conversar en silencio. Aceptaba su presencia, les dejaba hablar, y luego los despedía con una inclinación de cabeza mental. Una mañana, mientras desbrozaba unas malas hierbas que crecían tenaces junto al muro del patio, su mirada tropezó con el viejo banco de madera donde tantas veces se había sentado con Elena a ver caer la tarde. Recordó sus conversaciones, a veces triviales, sobre el tiempo o los vecinos, a veces más profundas, sobre los hijos, los miedos, los sueños modestos. Recordó cómo ella, con su sabiduría tranquila, a menudo le había advertido sobre su tendencia a cerrarse, a guardarse las cosas. Hablando se entiende la gente, Mateo, y queriendo se arreglan las penas, le decía. Él, en sus 70, a menudo había desechado esas palabras como cosas de mujeres, demasiado ocupado en demostrar su fortaleza a través del silencio y el trabajo. Ahora, bajo el sol de sus 80, comprendía la verdad profunda de aquellas palabras sencillas. La fortaleza no estaba en callar, sino en saber compartir la carga, en atreverse a ser vulnerable. Pasó por delante de la casa de Antonio. Dudó un instante. La puerta estaba entornada. Podría llamar, podría decir buenos días, podría intentar romper ese hielo que llevaba más de una década solidificándose. Sintió el impulso, un aleteo de posibilidad en el pecho, pero el viejo orgullo, aunque debilitado, seguía ahí. ¿Y si Antonio le rechazaba? ¿Y si le recibía con frialdad? El miedo al rechazo, hermano gemelo del orgullo, le paralizó los pies. Siguió caminando, la cabeza gacha, regañándose por su cobardía, añadiendo una pequeña muesca más al bastón invisible de sus arrepentimientos recientes. Quizás mañana, o quizás nunca. El teléfono sonó una tarde. Era Sofía. No era una videollamada, solo voz. Le contó que había llegado bien, que ya estaba liada con los preparativos del viaje. Hablaron unos minutos, una conversación más fluida que las que solían tener antes de su visita. Mateo incluso se atrevió a hacerle una broma torpe sobre no gastar todo el dinero en el primer país. Sofía rió al otro lado de la línea. Al colgar, Mateo sintió una calidez inusual, una pequeña conexión establecida, un hilo fino tendido sobre el abismo generacional. Quizás no era demasiado tarde para todo. Empezó a hojear de nuevo el libro de Machado que había rescatado del cajón. Leía despacio, saboreando las palabras, dejando que las imágenes evocadas por los versos le transportaran lejos de las 4 paredes de su casa. Descubrió que la poesía no era una pérdida de tiempo, sino una forma de mirar el mundo y a sí mismo con otros ojos. No hubo milagros. Su cojera no desapareció. Su relación con su hijo no se arregló mágicamente. Antonio siguió siendo un conocido al otro lado de la plaza. Pero Mateo empezó a habitar su presente de una forma distinta. Empezó a prestar atención a los pequeños detalles. El sabor del tomate recién cogido, el dibujo de las nubes en el cielo, el canto de los pájaros al atardecer.